buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Tenemos, como siempre, mucha información muy diversa. A veces tenemos, como por ejemplo, hoy un poquito más de artes visuales, tenemos diseño, vamos a platicar también de periodismo y es martes de enfoques con un temazo. Ya les habíamos ofrecido que vamos a estar abordando las grandes efemérides de este año y en esta ocasión será un gran experto en torno a la conquista de México, a la llegada de los españoles, a la caída de la Gran Tenochtitlán. Qué gusto estar con Rafael García Villegas y con Güemantzin Rodríguez en esta emisión. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, amigos de Noticias 22? Así es, Laura, con todo esto que estás anunciando también vamos a tener el impacto de las dinámicas digitales, cómo estas se pueden ver a través de procesos democráticos y de algunas otras actividades humanas. Más adelante se los comentamos. Rafael ya tiene algo allí para comenzar. ¿Cómo estás, Rafael? Bien, mi estimado Güemantzin, qué gusto saludarte, mi querida Laura. Hola también a Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicana. Qué gusto que nos acompañen. Y vamos a arrancar con esto que tiene que ver con el patrimonio cultural de México e Italia, porque hace unas horas en el Museo Nacional de Antropología se presentaron 3 acciones de cooperación entre ambas naciones y durante la ceremonia se habló de la próxima intervención al exconvento de San Juan Bautista de Tetela de Volcán, uno de los recintos afectados por los sismos de 2017. Y esta es la información. La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia y en coordinación con la Embajada de Italia en México y la Universidad Roma III, presentaron 3 acciones de cooperación entre ambos países en materia de patrimonio cultural. En una ceremonia realizada en el Museo Nacional de Antropología, fue presentado el proyecto de restauración del templo y convento de San Juan Bautista de Tetela del Volcán. Ahora tenemos la oportunidad de recibir esta tercera fase de colaboración con el proyecto dedicado a la restauración del antiguo templo y convento de San Juan Bautista de Tetela del Volcán en el estado de Morelos, que forma parte del patrimonio mundial como componente de este conjunto de los primeros monasterios del siglo XVI a las faldas del Popocatépetl. La propuesta desarrollada por la Universidad Roma III muestra una probada metodología a partir de una escrupulosa investigación histórica, así como de un riguroso levantamiento que permite la lectura y representación del monumento histórico a cabalidad, previos al diagnóstico y desarrollo del proyecto propio. Este es el tercer proyecto de restauración que Italia realiza en México, luego de su intervención en la restauración de la Capilla de Guadalupita en Amecameca y el exconvento de Nuestra Señora de la Asunción en Zacualpan. El estudio realizado por la Universidad Roma III fue entregado al titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de manos del embajador italiano en nuestro país. Es una cooperación, yo diría, natural entre 2 países como Italia y México, que son 2 países muy amigos y sobre todo son 2 potencias culturales, artísticas. Tenemos capacidades diferentes desde las cuales ambos países pueden aprender algo. En lo específico, esta colaboración se inició después de los sismos en 2017, cuando se dañaron algunas estructuras, sobre todo los conventos y capillas que son patrimonio de México, pero también de la humanidad. Y entonces el pedido de colaboración lanzado por México fue inmediatamente tomado por parte de Italia, por varias instituciones. En esta ocasión específica estamos celebrando la entrega del tercer y último proyecto de un estudio de restauración hecho por la Universidad Roma III. Nosotros lo que hemos hecho ha sido preparar el proyecto. La obra la ejecutarán empresas especializadas, en el caso concreto es la empresa SACB, que está ya interviniendo el edificio, sobre todo en las primeras fases de puesta en seguridad del edificio, apuntalamientos de las estructuras que estaban en un estado muy precario, y ya con el proyecto que entregamos nosotros, ellos empezarán a dar curso a la realización del proyecto. La segunda de estas acciones conjuntas es la exposición virtual Roma Eterna o la construcción de un mito, curada por María Margarita Segarra Lagunes.
Compuesta de 150 obras, está organizada en 6 ejes temáticos. La muestra recorre 2.500 años en la historia de la capital italiana y estará disponible en fecha próxima a través de los sitios electrónicos del Museo Nacional de Antropología y del Museo de las Culturas del Mundo. La exposición intenta dar una idea, una visión de la evolución histórica de Roma, una ciudad con muchísimas estratificaciones, con una historia muy rica y muy interesante, pero que tiene una peculiaridad, y es que es una ciudad que ha sabido, conservando su patrimonio antiguo, conservando esos monumentos grandiosos de la época, sobre todo de la época imperial romana, ha sabido convivir con esos edificios, mantenerlos, conservarlos, en algunos casos adaptarlos, transformarlos, incluso darles un nuevo significado. La tercera acción conjunta presentada el día de hoy consiste en 5 seminarios titulados México-Italia, 500 años de intercambio cultural, y que convocarán a expertos en ambos países en temas como la historia común en ambas naciones y la etnografía de los pueblos originarios, entre otros. Noticias 22, Víctor Gaspar. Pero resulta verdaderamente fascinante la posibilidad de acercarnos a esta ciudad como Roma. ¿Por qué Roma? Es una de esas pocas ciudades en Europa en donde si uno la recorre va a encontrar registros de todos los momentos de la historia de la humanidad. Sí existen grandes espacios arquitectónicos y artísticos muy, muy importantes y fundamentales para la historia de Occidente. Por supuesto en Florencia, pero es en Roma en donde podemos ver, hay que poner aguda la mirada y ahí vamos a encontrar prácticamente la historia de la humanidad representada en objetos, en espacios, en plazas y por supuesto en materiales. Así que es fascinante. A ver si en una ocasión, ya cuando veamos algo más a propósito de esto, podemos conversarlo también con Laura Barrera, que conoce muy, muy, muy bien el tema. Bueno, ¿qué les parece si continuamos ahora con lo que les mencionaba hace un momento? Cuando comenzábamos, el resultado del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, surge una iniciativa muy interesante. Se llama Tlatelolco Lab. Es un espacio en el que varios especialistas analizarán los procesos democráticos y las culturas políticas que se han desarrollado en entornos digitales a partir de mecanismos digitales. Vamos a conocerlo. ¿Cómo entender los procesos políticos y democráticos que se dan a través de las plataformas digitales? ¿Cómo inciden en la opinión y participación ciudadana? A partir de estas interrogantes surge Tlatelolco Lab, Laboratorio Digital para la Democracia. Tlatelolco Lab es una iniciativa de investigación y acción que surge en el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad en el marco de los PRONACES de CONACYT. Este programa está dirigido por el doctor John Ackerman y somos un equipo multidisciplinario. Habemos personas desde las ciencias sociales, la antropología, la física, la ingeniería, el diseño, y todo el equipo está abocado a analizar las culturas políticas y los procesos democráticos que están teniendo lugar en los entornos digitales. Tlatelolco Lab entiende el complejo mundo de las plataformas digitales como ambivalente en los procesos democráticos del país. De ahí la necesidad de comprender de manera científica, efectiva y clara su comportamiento. Es un problema complejo porque, por un lado, permite escuchar otras voces, tener acceso a otros discursos, tener posibilidades de comunicación que antes no teníamos, espacios de deliberación, de diálogo, pero también son espacios que están pues susceptibles de manipulación, de distintas estrategias para hacer que unas voces se escuchen y otras no, que unas voces tengan una resonancia mayor y otras no. Y eso empieza a generar también pues un problema para los procesos democráticos, porque empiezan a configurarse como espacios de disputa política, espacios que están todo el tiempo en tensiones. El proyecto apunta a realizar investigación de largo plazo, así como otras de coyuntura, y también a reforzar la competencia ciudadana en materia de democracia y plataformas digitales, a través de talleres e incluso de herramientas disponibles a todo público, particularmente en un entorno en donde el fenómeno de las fake news se presenta de manera cotidiana. Se llama el Caracol Ciudadano
que es una herramienta que está abierta a toda la ciudadanía y las personas pueden entrar a Caracol, escoger una de las tendencias que hayan tenido resonancia en Twitter, por ejemplo, y descargar la visualización de datos, ver cuáles fueron los tweets que más se compartieron, las imágenes que acompañaron esos tweets, las cuentas que movieron esa tendencia, de manera que las personas puedan por sí mismas hacer sus interpretaciones de lo que está pasando. Tlatelolco Lab está disponible a través del sitio web del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, la verdad que suena muy bien esta propuesta en la que la gente va a poder alfabetizarse, educarse de una mejor manera y tener una percepción crítica en cuanto a los medios de comunicación, a las tecnologías, a las redes sociales, en este mundo en el que estamos permanentemente bombardeados por la información que nos llega por estos medios. Antes de la pausa les comentamos que ya está disponible la convocatoria para el Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón 2021. Es un certamen para todas aquellas que marcan un hito en el teatro en nuestro país. Así que en esta nueva edición van a poder participar dramaturgos mexicanos y del extranjero que tengan una residencia mínima de 5 años en el territorio nacional aquí en México. Los trabajos que se propongan deben estar escritos en cualquiera de las lenguas incluidas en el catálogo de las lenguas indígenas nacionales. Además, las candidaturas pueden ser de instituciones literarias, culturales, educativas, asociaciones civiles dedicadas a la promoción de la cultura. También pueden estar ahí grupos o asociaciones culturales, escritores, críticos, académicos, ciudadanos en general también pueden participar. Tienen hasta el viernes 19 de marzo para enviar sus propuestas por medio de la página que aparece en estos momentos en pantalla. Con esta información los dejamos unos instantes, nos vamos a la pausa que es muy, muy breve. México, su naturaleza, su cultura, sus colores, sus sabores, las diferencias. Entre todas y todos nos fortalece. Vamos a luchar para darlo todo con determinación, con orgullo, con fuerza. Va por el futuro, va por nuestra gente, va por el bienestar, va por las familias, va por esta tierra, va por México. En 2018 ofrecimos transformar la basura en energía, permiso laboral para asistir a reuniones escolares, impartir educación contra el bullying y que las empresas permitan el trabajo en casa. Todas estas propuestas ya son ley. En el Partido Verde estamos trabajando en nuevas propuestas para superar la crisis económica y de salud, para detener la violencia contra las mujeres y para vivir con más seguridad. Juntos podemos cambiar nuestra realidad. Partido Verde. Queremos que sigas cuidándote. Ya puedes revisar en línea la lista nominal de electores. Hazlo en listanominal.ine.mx o en Inetel 804-33-2000. Tienes hasta el 10 de abril. Y si no estás en la lista nominal, pide una rectificación para que te incluyan. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE. Estamos de regreso a Noticias 22 y hacemos un viaje express a la ciudad de Los Ángeles, allá en Estados Unidos, porque el Consulado General de México develó un mural en honor al esfuerzo de los trabajadores en tiempos de pandemia. Esta tarde en el Consulado General de México en Los Ángeles se develó un mural que reconoce a los trabajadores de la comunidad angelina que no han cesado en su labor durante la pandemia. El mural, titulado simple y llanamente Gratitud, está conformado por las 3 pinturas ganadoras de un concurso organizado por el Consulado Mexicano, CEMEX y la organización Heart of Los Ángeles, la cual promueve oportunidades de desarrollo a niños de escasos recursos. This means a lot to us. We started last year when we noticed that essential workers were the ones that has been helping us to face this horrible pandemic, and we want to show them our recognition and our gratitude. Durante la ceremonia de develación estuvieron presentes los artistas ganadores, Marlene Nancy López, Anne Hong y Christopher Daniels, de origen guatemalteco, coreano y filipino respectivamente,
cuyos diseños fueron plasmados por los muralistas mexicanos Yair Sarmiento y Emanuel Gálvez. Una muestra del carácter multicultural y pluriétnico de Los Ángeles, la segunda ciudad más poblada de todo Estados Unidos. Y estoy convencido realmente que los artistas también deberían de ser considerados como trabajadores esenciales, porque esta horrible pandemia, como dijo Marcela, la embajadora, ha sido tan espantosa no solo en términos físicos, sino también psicológicos. Y estamos afectados espiritualmente, estamos afectados por el encierro, y entonces también los artistas son parte de esa medicina que tenemos que tener a diario. El evento fue transmitido al mediodía a través de Facebook de Canal 22 Internacional. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Y continuamos con Zona Maco, que está de regreso. En esta ocasión se convoca a los jóvenes creadores que tengan alguna pieza y, por supuesto, que quieran presentarla al público. Tienen hasta el próximo 5 de marzo para postular sus obras en esta convocatoria titulada Emergente. Difundir y promover la venta y colección del diseño realizado por jóvenes en México es el objetivo de la convocatoria Emergente que presenta Zona Maco Diseño. La invitación es a que participen los creadores no mayores a 35 años del interior del país con una de sus piezas ya realizadas. Y la idea es dentro de esta convocatoria que metan piezas que ya han hecho. No, que no queremos propuestas en render o bocetos o maquetas, sino piezas que tienen luego guardados o que a lo mejor es un proyecto que hicieron en la carrera, pero que luego no lo acabaron de perfeccionar, por así decirlo, y que nos parece como una oportunidad de lanzarlo y que luego estos objetos pueden pues adquirirlos el público, ¿no? Coleccionarlos y de pronto empezar a conocer a estos nuevos talentos. Este proyecto también invita a pensar la manera en que se consume el diseño y sobre todo el que es derivado de propuestas emergentes. Si empezamos a generar esta semillita en los jóvenes, tanto en cultura y en conocimiento de qué es lo que vale la pena, por un lado, hacer y ofrecer a un público, y tanto el público después, qué puede adquirir y tener en sus casas, tanto para uso cotidiano o para objetos quiero decir como adoración y no, pero sabes, estos objetos que uno no usa, pero que ahí los ve y son como unos favoritos consentidos. Poco a poco se va haciendo pues este nuevo conocimiento de qué puedo comprar, por qué lo puedo comprar, de preguntar, ¿no? La convocatoria estará abierta hasta el 5 de marzo y las bases se pueden consultar en la página de Zona Maco Diseño. Las piezas seleccionadas se presentarán en una exhibición venta en la Ciudad de México y este año la Semana del Arte se llevará a cabo del 27 de abril al 2 de mayo. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, continuamos con lo visual. El Festival Pixelatl también acaba de lanzar la convocatoria. Les hablamos hace ratito de otra. Esta se trata del Premio a la Excelencia Chinelo 2021. Es una distinción que solo reconoce lo mejor de lo mejor en proyectos de animación, videojuegos y cómics. Pixelatl, el festival dedicado a promover la creación y difusión de contenidos y narrativas gráficas y audiovisuales, invita a creativos, productores y a estudiantes a postular sus trabajos para obtener el premio Chinelo 2021. Esta convocatoria tiene que ver con eso, con premiar y reconocer lo mejor del arte audiovisual a nivel internacional, porque tenemos una categoría internacional, y también al arte emergente en América Latina y en México, especialmente. Premiamos el mejor cómic del año publicado, premiamos el mejor videojuego del año, premiamos el mejor diseño de audio en cortometrajes animados. Tenemos una categoría estudiantil para todos los estudiantes mexicanos que están graduándose, desarrollando un corto de animación, lo pueden mandar y participar. Y tenemos también, obviamente, la categoría de corto internacional. Para este año se abrió un reconocimiento especial llamado Eso que nos une. Y esta categoría es bien importante porque así como la convocatoria se llama el Chinelo, este premio Eso que nos une tiene que ver con esos proyectos de cortometrajes animados que tienen un mensaje increíblemente poderoso para reducir las brechas que nos separan como país, como México. El reconocimiento lleva el nombre de uno de los símbolos de la identidad morelense asentada en una danza.
El Chinelo tiene como propósito dignificarnos, dignificar nuestra cultura, un poco reconocer esta tradición bellísima, pero ahora vincularla a un medio audiovisual, porque no nada más es pasado, también es futuro. El Chinelo representa una danza de burla ante la realidad que estamos viviendo, ante las cosas que se nos escapan, y ahora con la pandemia del coronavirus, más que nunca tenemos que estar creando estas narrativas. La convocatoria cierra el 21 de junio. Las bases están disponibles en la página convocatoriaspixelatl.com y la premiación se realizará durante el festival, que se realizará del 7 al 11 de septiembre. Noticias 22, Óscar Cortés. Es momento de hacer una pausa. Antes queremos invitarlo a que no se pierdan la transmisión de Virgilio Caballero, La voz de los sin nombre, de los sin voz, un documental de Elvira García que nos hará recorrer la trayectoria del periodista y diplomático mexicano que por muchos años buscó que los medios de comunicación expresaran las necesidades y los reclamos de nuestra sociedad. Para quienes no se quieran perder esta transmisión, la cita es mañana miércoles 24 de febrero a las 10:30 de la noche, por supuesto por la pantalla de Canal 22, y con esto también da inicio a un ciclo que se va a estar transmitiendo semanalmente sobre grandes periodistas mexicanos. El 24, como les comento, Virgilio Caballero, que además coincide con la fecha de nacimiento de este célebre periodista. El 3 de marzo, Jacobo Zabludowski, Un hombre tras la noticia. El 10 de marzo, Miguel Ángel Granado Chapa, Palabra y Libertad. Y el 17, Julio Scherer, El periodismo, mi segunda piel, trabajos de Elvira García, a quien enviamos un fuerte abrazo, y está la invitación hecha para que nos acompañen en esta serie a partir de mañana a las 10:30 de la noche. Y no es la única invitación que tenemos para que se sigan en sintonía del 22, ¿o me equivoco, Weman? Así es, Rafael, porque como cada martes, aquí en Canal 22, Gavit La Seca nos esperan de enlace informativo a las 9 de la noche. Nuestra compañera va a dar seguimiento al tema vacunación COVID-19 en México y estará en compañía del director general de promoción de la salud, el doctor Ricardo Cortés Alcalá. Así que no se pierda la segunda parte de esta reflexión, de esta mesa de debate, hoy a las 9 de la noche aquí por la señal de Canal 22. Hacemos una pausa y volvemos con más. No es para quedar bien con el electorado. No es por aparentar que se cumple la ley. No es para cumplir con lo políticamente correcto. La participación de las mujeres en la política debe ser paritaria y ejercerse en condiciones de igualdad en todos los niveles de gobierno. El INE promueve nuestra participación y garantiza nuestros derechos políticos y electorales. Para que la democracia sea plena, contamos todas, contamos todos. INE. Hemos estado en semáforo rojo casi todo el año. Y aunque sabemos que ha sido un año lleno de problemas y retos, es momento de seguir adelante. En RSP nos identificamos con las mexicanas y los mexicanos que siempre tienen el semáforo verde para ingeniárselas y salir adelante. Nosotros somos una red ciudadana progresista que, como a ti, nada nos detendrá para llevar a México adelante. RSP, súmate a la red progresista y vamos juntos adelante. Entra a redesocialesprogresistas.org. ¿De qué estás hecho, México? Recuerda la fuerza de la gente que te fundó. En ti está el espíritu de la lucha, no por elección, sino por consecuencia. No elegimos ser guerreros. La adversidad nos hizo herederos de mujeres guerreras, de filósofos, ingenieros y emprendedores. En nosotros no cabe la derrota. Hoy más que nunca, México, recuerda de qué estás hecho. Fuerza por México. Este 2021 se conmemoran 100 años de la publicación de Colores en el mar y otros poemas de Carlos Pellicer. Es una colección en la que el autor tabasqueño se convirtió en una de las voces más innovadoras de la poesía mexicana por el colorido, por la diversidad, por la experimentación que hace del lenguaje. Vamos a escuchar más. En el libro Colores en el mar y otros poemas, el poeta tabasqueño Carlos Pellicer reunió a los 24 años su trabajo realizado de 1915 a 1920. La obra, compuesta originalmente por 60 poemas, fue publicada por primera vez en 1921. Impresa en hojas sueltas, sin índice ni paginación, con 3 ilustraciones de Roberto Montenegro y prólogo del autor. No se sabe realmente, y es imposible saber, de qué constaba la edición original.
Cuando Luis Mario Schneider numeró, según él consideraba que debía ser la edición original, en 78 páginas, basándose en un ejemplar que mi tío le dedicó a su novia Esperanza Nieto justamente en 1922, cuando fue a Villahermosa a formalizar su noviazgo y compromiso con esta mujer. Este ejemplar, que está aquí conservado, pues le pareció a Luis Mario y a mí, nos pareció que era el ejemplar, digamos, más completo, y fue el que se utilizó para hacer la edición de la poesía completa en 1977. De acuerdo con Carlos Pellicer López, sobrino del poeta, para cuando se publicó Colores en el Mar ya existían cientos de poemas escritos desde la infancia de Pellicer, quien siempre fue sumamente exigente acerca de qué mostrar al público, lo cual se demostró en la presentación del libro. Cuando se presentó el libro, que lo editó Editorial Cultura en 1921, mi tío me contó que para hacer la presentación, él había pedido una vitrina que daba a la calle, ¿sí?, de esta editorial, y entonces había puesto en el suelo todas las hojas dispersas y regadas del libro con una escoba junto, invitando al lector a barrer con las hojas que no le gustaban y conservar solamente las de su preferencia. Escrito frente a las costas de Campeche y Tabasco, a las orillas del Mar Caribe, Colores en el Mar es antes que nada una colección de poemas sobre el océano, una galería de estampas y acuarelas del mar, donde también aborda su religiosidad, lírica amorosa y mexicanidad. En este primer libro de Colores en el Mar se pueden ver perfectamente definidos los caminos fundamentales de la poesía de Pellicer, su devoción religiosa, la veta amorosa, que aquí también ya nos queda muy clara, su admiración hacia el paisaje y su reverencia ante los héroes, sobre todo los héroes de nuestra América. Aunque influido por la estética modernista, en su ópera prima Pellicer encuentra las raíces y los primeros frutos de su inconfundible voz. Tal vez el haber guardado toda esa producción de primera juventud y haber esperado hasta este momento fue justo cuando él se sintió ya en posesión de una voz propia. Y bueno, pues como siempre digo, que el que no lea Pellicer se lo pierde y se pierde una de las alegrías más grandes de la vida. Noticias 22, Omar Vera. Qué mejor manera de encontrar la alegría que en la literatura, y además de un autor tan célebre y celebrado como Carlos Pellicer. Y antes de irnos a la Feria del Libro de Palacio de Minería, les quiero comentar también en temas vinculados con la literatura en nuestro país que la Secretaría de Cultura del Gobierno de México informa que Marx Arriaga, quien se desempeñaba como director general de bibliotecas, deja el cargo a partir del próximo 28 de febrero. Como encargada de despacho asume Claudia Izquierdo, quien hasta hoy se desempeñaba frente a la Dirección de Apoyo Bibliotecológico de la Dirección General de Bibliotecas. Ya estaremos, por supuesto, dando seguimiento de lo que suceda en las bibliotecas de México a propósito de este enroque, de este cambio que se da y que hoy se informa a través de las redes de la Secretaría de Cultura. Y ahora sí nos vamos a la fiesta literaria del Palacio de Minería, donde la antropóloga Marcela Lagarde presentó su nuevo trabajo, Claves feministas para la autoestima de las mujeres. Los invito a conocerlo. La antropóloga e investigadora Marcela Lagarde busca redefinir la autoestima de las mujeres desde una perspectiva feminista en el libro Claves feministas para la autoestima de las mujeres, que se presentó este martes en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
viendo cómo las mujeres padecemos en mayor o menor medida de dificultades de seguridad, nos da inseguridad muchas cosas, nos da temor o aguantamos temores enormes a lo largo de la vida, y hay marcas producto de la discriminación en todas nosotras de una o de otra forma. Y bueno, procesar las ideas del feminismo a nivel de las personas era hacer realidad una consigna feminista. De acuerdo con Lagarde, el mejoramiento del estado de la autoestima es un asunto personal y político. Implica a todas las mujeres y debe ser enfrentado tanto personal como políticamente. Hay cambios posibles de manera individual, pero es preciso reconocer que urgen cambios sociales y culturales complejos para desarticular la construcción de género contemporánea. Cada mujer requiere revisar su autoidentidad desde una perspectiva feminista para hacer coincidencia de sus propias claves de autoestima. Lo personal es político, y eso personal tenemos que reflexionarlo en solitario, cada una con su conciencia, pero también de manera colectiva, con otras mujeres semejantes, diferentes, pero con las que compartimos siempre aspectos de nuestra condición de género. Y bueno, fui diseñando instrumentos, recursos para ir haciendo conciencia crítica e ir aguantando cambios profundos en nuestras vidas, en nuestra forma de ser, de sentir, de pensar el mundo y desde luego a nosotras mismas. En sus nichos y procesos el feminismo ha expresado el anhelo de las mujeres de hacer realidad las promesas contenidas en el paradigma utópico de la modernidad: igualdad, desarrollo, progreso y democracia, y de sus principios de universalidad, diversidad y no exclusión, pos de bienestar y calidad de vida, la vida libre de violencia. Y yo he encontrado que hay un daño muy fuerte en las mujeres que ha sido llamado la orfandad genérica, el sentimiento de que te falta alguien que te proteja, que te cuide incondicionalmente y a favor de tu vida. Y ese sentimiento, cuando no es resuelto, cuando no se realiza, produce un malestar en las mujeres, un estado de falta, y esa falta se puede enfrentar si una puede ir haciendo el recorrido en su propia biografía de cuáles son los hitos de su propia vida, cómo los enfrentó, con qué recursos propios de los demás, para ir haciendo una conciencia en primer plano sobre lo vivido. A través de estas claves, la reconocida antropóloga feminista provee herramientas para desarrollar y fortalecer la autoestima de las mujeres. El libro se encuentra disponible bajo el sello editorial Siglo XXI. Noticias 22, Omar Vera. Antes de la pausa queremos comentar que se ha dado a conocer la muerte de Lawrence Ferlinghetti, este destacado personaje sin el cual no podríamos concebir a la generación Beat y que en México estuvo presente. Laura, Rafael, por muchos años fue un personaje de culto. Y yo creo que lo seguirá siendo. Hay fotografías de él con Bob Dylan, fotografías de los años 50, 60, que fueron muy, muy vendidas por su librería City Lights. Él la abrió en San Francisco en los años 50, a principios de los años 50, con la idea de dar a conocer libros que tuvieran contenido político, mucho de sociología, desde luego poesía y narrativa en general. También se dedicó a la publicación y en 1956 publica este libro de Allen Ginsberg, The Hole, y bueno, otros poemas también ahí incluidos.
pero resulta que es demandado por obscenidad por la publicación de este libro en el cual se habla, bueno, de una manera vertiginosa sobre la vida urbana en los Estados Unidos, en los cuales también puede haber elementos, por ejemplo, de drogas. Y atrae mucha atención este juicio contra Ferlinghetti y resulta que la gente empieza a querer pedirlo más. Finalmente se falla en su favor y resulta inocente, resulta libre y se empieza a vender este libro que lo conocemos por sus primeras estrofas famosísimas. I saw the best minds of my generation destroyed by madness. He visto las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura. Y bueno, todo el poema larguísimo es una verdadera locura. Creo que fue un gran personaje que pues en su momento hizo cosas que nadie se atrevía a hacer, publicó cosas que nadie se atrevía a hacer. Y ahí está City Lights en el Chinatown de San Francisco como uno de sus grandes legados. Pensamos que ya no se nos moría, que ya se iba a quedar para siempre, pero pues se fue. 101 años tenía, y es interesante esto que reflexionas, Laura, porque Lawrence no está leído como los demás de la generación Beat, y está Kerouac, que le publicó, a Burroughs también le publicó él. Entonces vale la pena revisar a quienes les editó y buscar su bibliografía, su biografía, para leerlo y celebrar su obra, su legado. Él nunca se asumió como generación Beat, era un bon vivant, eso sí, vale la pena. Pero los publicaba. Los publicaba fue uno de los padres, se podría decir, lo decía Wemansky, de la generación Beat. Con este recuerdo y hay obra de él, no fue publicado, yo decía, es un momento de culto por muchos años, porque por ejemplo en México, el primer libro que se publica en México de Ferlinghetti es hasta el 2007, y es precisamente Noche Mexicana, es una recopilación, porque vienen dos cosas, viene un poema que se llama Hotel Cortés, que escribe en el 2002 cuando se hospeda en ese hotel. La última vez que vino a México tenía 84 años y no había vuelto a México desde hace 20 años en ese momento. Estuvo en el Palacio de Bellas Artes, dio una lectura, yo estuve allí como reportero para lo que transmitimos aquí en Noticias 22, un personaje fascinante, con una lucidez, con una jovialidad demostrada en ese momento, y resultado de ese encuentro es que Carlos Martínez Rentería, que lo había publicado en los años 90 en su revista Generación, es el que edita este libro, La Noche Mexicana, que recopila varios textos de los años 60 hasta finales de esa misma década, que tienen que ver con México, y como mencionaba Laura, siempre con una mirada social, sin concesiones, para nada una idea de turista. Era, por ejemplo, cuando él vino a México, dijo, lo primero que quiero es no meterme a un hotel gringo, yo quiero un hotel mexicano. Y de ahí nace ese poema, Hotel Cortés, ya desaparecido, ahí muy cerca del centro. Un personaje sin duda interesante y que hay que retomar su lectura. Pues ahí está la invitación a leerlo. Vamos a hacer una brevísima pausa. Seguimos en Noticias 22. Canal 22 presenta la muestra fílmica del Centro de Capacitación Cinematográfica CCC 2020. Llegó un grado la tortura que no la aguantas. Entonces mi mamá cuando llega ahí, lo primero que me dice, ¿verdad, mijo, que tú no hiciste todo eso que dicen aquí? Oblatos, el vuelo que surcó la noche, del director Acelo Ruiz. Programa 5, jueves 22:30 horas. ¿Cómo afectan nuestras decisiones al entorno natural? ¿Qué podemos hacer para mejorar el medio ambiente? Separar esos residuos, volver a encontrarles una utilidad. Todo sustentable, nada de petróleo tiene. El documentalista Elías Sáez y la antropóloga Violeta Ramírez viajan a distintos lugares de Argentina en busca de soluciones a los problemas ambientales más urgentes. Autosustentables en A Ciencia Cierta. Estreno, viernes 18 horas. La próxima semana la plataforma de podcast Podimo va a estrenar Olvidadas, las muertas de Juárez. Es una producción que va a dar voz y que va a recordar, a tener presentes a las víctimas de los feminicidios ocurridos desde 1993 en Chihuahua. Nunca las versiones oficiales han satisfecho nuestra necesidad de saber la verdad. A principios de la década de los 90 se dio a conocer el fenómeno que después se conocería como las muertas de Juárez, mujeres que eran abusadas sexualmente y cuyos cuerpos aparecían, en el mejor de los casos,
en el desierto o en lugares desolados. Para recordarlas y seguir pidiendo justicia, los periodistas Mónica Ortiz Uribe y Os Wolosin crearon un podcast, el cual ahora en su versión en español podremos conocer en la voz de Sandra Román Díaz y Rosana Fuentes Verain. A mi juicio, es una historia que recupera de una manera muy sofisticada la narrativa y las diferentes vertientes que se generaron en su momento de investigación, de misterio, de indignación, de las historias humanas en sí, armadas en un rompecabezas para mí único. Lo que van a escuchar son las narrativas de estas mujeres de entonces, las madres de entonces, y una madre de ahora. Eso da un arco narrativo y da un arco que te recorre el escalofrío, el cuerpo, porque de verdad es que es justicia retrasada y a lo mejor también justicia denegada. Pero no hay que perder la esperanza de que cuando alguien como la madre de una de las muchachas desaparecidas organiza un movimiento de mujeres, es por su hija, pero es por todas las otras hijas. ¿Quién es el responsable de tanta violencia en Ciudad Juárez? ¿Qué han hecho los gobiernos de México y Estados Unidos? ¿Es un asesino en serie, una secta o una agrupación organizada? Muchas preguntas se siguen haciendo y se busca dar respuesta a través de los testimonios reunidos en Olvidadas, las muertas de Juárez, producción de 10 episodios y que conoceremos a partir del 1 de marzo. Sí hay dificultad en presenciar cómo hay olas en las que mujeres pierden la vida y hay un nivel de impunidad tan alto en los dos países. Qué bueno que resaltas esto, porque creo que en el podcast lo que se hace es que se ve la complejidad del fenómeno. No es un fenómeno únicamente mexicano, es un fenómeno fronterizo y es un fenómeno que compete a los dos países, porque en uno de los elementos, en una de las olas, la primera ola puede ser violencia ejercida contra mujeres indefensas en las maquilas. La segunda, ahí ya hablamos de narcotráfico. Y la tercera, en los 10 capítulos de Olvidadas, las muertes de Juárez, la tercera ya es tráfico sexual. En todas hay protagonistas de los dos países en la línea, en la frontera. Y no quisiera sonar desesperanzadora, pero digamos que la justicia se ha tardado mucho para estas mujeres, para sus familias, las familias que sobreviven a las víctimas y cuyas voces escuchamos. A casi 30 años de que Ciudad Juárez se convirtió en un símbolo de los feminicidios que ocurrían y continúan en todo el país, los crímenes siguen y la justicia parece más lejana. Al momento de estar trabajando en este podcast, justo se me cruzó una historia en Ciudad Obregón, Sonora, que es una ciudad de menos de 500,000 habitantes, es decir, es una ciudad pues, bastante pequeña, con orígenes industriales y agrícolas, donde están desapareciendo muchas jovencitas y aparecen muertas. Digamos que en el transcurso de 2 años van 80 desaparecidas, insisto, en una ciudad muy pequeña, y empecé a investigar y me di cuenta que evidentemente, para empezar, las autoridades no tenían una narrativa ni un interés por esclarecer estos casos. Son las propias madres las que las están buscando y desafortunadamente están encontrando sus cadáveres. Olvidadas, las muertas de Juárez. Noticias 22, Alberto Aranda. Vamos a hacer una pausa. Antes de ella, rápidamente queremos hacerles una recomendación. No se pierda el foro virtual 1821, la consumación de la independencia nacional, que organiza la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Para abordar este periodo importante estarán presentes historiadores como Cristina Gómez Álvarez, Marco Antonio Lavandazo y Juan Ortiz Escamilla. Esto será miércoles 24 de febrero a las 5 de la tarde a través de la plataforma Contigo a la Distancia. Ahí la invitación, una pausa y volvemos con más. Canal 22 es arte, conocimiento, diversidad, imaginación, opinión.
Pluralidad. Diversión. La revista Telemundo Cine posicionó a Canal 22 como el canal de televisión abierta de mayor preferencia por los líderes de la industria audiovisual en México. Asimismo, el Reuters Institute de la Universidad de Oxford, Inglaterra, ubicó a Canal 22 como la televisora más confiable del país. Anúnciate y sé parte de la comunidad de Canal 22. Comercial @canal22.org.mx. Soy Gaby Tlaseca y los esperamos en punto de las 9 de la noche aquí en Canal 22 para hablar acerca de vacunas y vacunación COVID. Nos acompaña de nueva cuenta en esta segunda entrega el doctor Ricardo Cortés Alcalá, director general de promoción de la salud de la Secretaría de Salud. Mitos y realidades de las vacunas y vacunación COVID. ¿Será que nos vamos a convertir en changos? ¿Qué dicen las redes sociales, Ricardo? Gaby, muchas gracias. No se pierdan este programa. Verdades y mentiras, mitos y realidades. ¿Será que nos van a controlar a través de una vacuna? Aquí les vamos a responder todas estas preguntas que tienen desde el público a través de este programa en Canal 22. No se lo pierdan. Gracias, Ricardo. Los esperamos 9 de la noche. Mitos y realidades, información de primera mano para luchar contra la pandemia de la desinformación. Los esperamos. A propósito de los 500 años de la caída de México Tenochtitlan, el historiador y arqueólogo Christian Duverger nos platica en el segmento Enfoques. Historiador, antropólogo, ha sacudido algunos de los axiomas antes irrefutables de la conquista de México Tenochtitlán y los personajes que en ella participaron, notoriamente Hernán Cortés. Hoy continuamos con nuestra serie de charlas con especialistas que nos permiten acercarnos a los acontecimientos históricos que conmemoramos en este 2021. Gracias al doctor Christian Duverger por estar en Noticias 22. Qué alegría poder platicar de nuevo con usted sobre estos temas. Gracias. Doctor, en términos muy generalizados, los mexicanos tenemos una visión pétrea de los acontecimientos en torno a la caída de Tenochtitlán. Usted en cada uno de sus libros ha introducido tesis que agitan las aguas de nuestra idiosincrasia. Me gustaría abordar algunas de ellas, pero antes le pregunto, ¿cómo nació su interés por Mesoamérica, los acontecimientos que rodearon la conquista y particularmente por la figura de Hernán Cortés? Pues es una larga historia eso, ¿no? Porque me dedico a la historia de México desde más de 40 años. Evidentemente, inicialmente me dediqué a la historia prehispánica y finalmente me di cuenta de que no había otra posibilidad de estudiar las fuentes del siglo XVI para entender lo que pasó antes, ¿no? Entonces, por eso estoy metido en el estudio del contacto. Y la figura de Cortés merece, creo, una revisión, ¿no? Porque lo que sabemos de Cortés es mucho más la leyenda negra construida en el siglo XIX por los norteamericanos y finalmente hay una realidad histórica con datos, etcétera, bien documentada. Esa realidad no la conocemos en México. Uh-huh. Doctor, en la biografía de Hernán Cortés que usted escribió en 2001 y que fue publicada en 2005 por Taurus, usted relata a un hombre distinto del que nos enseñaron en las escuelas en nuestra infancia aquí en México, no al europeo que viene a destruir las culturas indígenas, sino a un hombre que tenía una idea de mestizaje. ¿Nos puede explicar un poco esta nueva lectura de Cortés? Sé que hay mucho que decir, pero de una manera un tanto sucinta. No. Para entender eso hay que saber que Cortés llegó en las islas, en Santo Domingo en primer lugar y luego en Cuba, en 1504. Lo que significa que permaneció 15 años en las islas caribeñas y Santo Domingo y Cuba, que son parte de Mesoamérica. Realmente es una parte de este mundo. Lo que significa que tuvo el tiempo de entrar, por ejemplo, en los idiomas nativos. Es evidente que después de 15 años hablaba el taíno de manera perfecta. Uh-huh. Y podemos pensar que también tenía
tenía nociones del náhuatl, porque también se hablaba náhuatl en esas islas, ¿no? Que era la lengua franca de Mesoamérica. Y fue el testigo de algo dramático, que fue la destrucción de la cultura indígena local en las islas. Es un testigo. Entonces, y había una necesidad de imaginar otra manera de entrar en México. No era imposible replicar el desastre caribeño en México. Y Cortés finalmente, ¿cómo sabía cómo funcionaba? Hay que entender que había mucha información de las islas hacia el continente del otro sentido. Entonces, conocía perfectamente el funcionamiento de Mesoamérica. ¿Y qué pasa en Mesoamérica? En Mesoamérica, la dinámica cultural de Mesoamérica viene del mestizaje y de la aceptación por los sedentarios agricultores, aceptación de los nómadas que en la época se llamaba chichimeca. Entonces esos chichimecas siempre entraron en Mesoamérica, no solamente al último momento como a veces se piensa, pero siempre durante los 2500 años de constitución de Mesoamérica, y entraron chichimecas que fueron integrados. Eran pequeños grupos. Por eso Cortés no entra en México con un ejército, entra con un pequeño grupo de hombres únicamente, porque la base del mestizaje es el mestizaje a través de la mujer. Siempre lo que hacían los pueblos indígenas era ofrecer a los migrantes esposas locales. Siempre el discurso oficial era: aquí tengo mi hija que va a ser una excelente esposa, etc. Por favor, quédense ahí. Eso fue la tradición mesoamericana y Cortés decidió de entrar en el marco mesoamericano adentro de las costumbres mesoamericanas. Por eso no actúa como un español. Yo personalmente considero que no actúa como se hizo al momento de la Reconquista. Es absolutamente diferente. Actúa como una persona que tiene 15 años de conocimiento del mundo indígena y entra a través de una idea que es el mestizaje. No, el problema que tenemos en México es que sí hay un rechazo del mestizaje, hay un rechazo de la conquista, de todo el proceso. Pero finalmente hay que entender que fue una cosa excepcional, porque finalmente realmente mestizos hay dos países en América Latina, Brasil y México, y lo que significa que lo que hizo Cortés fue algo excepcional. En otros países los indígenas no tuvieron la misma suerte y se enfrentaron realmente a los españoles a manera de dos bloques, ¿no? En guerra. No fue el caso en México. En la Nueva España. Sí, usted también incluso aclara las cifras en proporción a la población. Sí hubo muchos muertos, pero en proporción a la población no hubo tantos, como si se tratara de un exterminio. Por otro lado, doctor, en Crónica de la Eternidad, publicado en 2012, también por Taurus, por cierto, plantea hipótesis de Cortés como el autor de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España y no Bernal Díaz del Castillo. Es otro paradigma que atiza la polémica que ya había despertado su anterior tesis que acabamos de comentar, en fin, de la visión de Cortés. A lo largo del libro, de esta Crónica de la Eternidad, usted hace muy diversas pesquisas que por razones de tiempo en esta entrevista y a fin de invitar al público a que lo lea, no podemos revelar, pero podemos a lo mejor tomar algún ejemplo. A mí me llama mucho la atención las similitudes que encuentra entre Cartas de Relación e Historia Verdadera en cuanto a la escritura. Son libros que hemos leído, que son libros escolares, pero usted los lee con ojos nuevos, para encontrar esas similitudes que efectivamente están ahí. ¿Nos puede hablar un poquito de ello? Sí, en realidad hay similitud entre las cartas de relación y la historia verdadera, porque es el mismo autor, es la misma pluma, que es la pluma de Cortés, pero también hay semejanzas con
la crónica de López de Gómara, que radicaba en la casa misma de Cortés en Valladolid al momento de la escritura de la historia verdadera, y también otra crónica que es de Cervantes de Salazar, que es la cuarta, finalmente, crónica cortesiana. Es el mismo fondo, las secuencias históricas son las mismas y realmente el contenido histórico es muy semejante. Lo que significa que, dos cosas creo, ¿no? Una, que no podemos seguir leyendo esos textos como fuentes, porque son textos literarios y eso es importantísimo. Realmente, la diferencia entre considerar a Cortés como escritor, eso implica una relación con la literatura. ¿Qué hace un literato? ¿Qué hace un escritor? Hace una selección de los hechos y tiene su estilo, tiene su manera de presentar las cosas. Hay una dramaturgia particular del escritor, etcétera, etcétera. Entonces, es súper importante entender que Cortés es escritor. Doctor, usted estudió la formación cultural literaria de Cortés y las referencias que hacen sus escritos son de un literato. Abonando a su hipótesis, Cortés introduce sus conocimientos literarios para elaborar un discurso útil en la guerra, en su capacidad de convencimiento entre los enemigos de los aztecas, por ejemplo. Me gustaría explicar que ahora, en 21, pensamos en la caída de Tenochtitlán de agosto de 1521, pero lo importante pasa antes, en 1520. En 1520 es la Noche Triste. Es una derrota completa de la tropa de Cortés. Dice, con la llegada de los españoles de Narváez, son, vamos a decir, 1000 máximo, frente a 18 millones de indígenas en el altiplano central. Es una derrota y huye a Tlaxcala y tiene que enfrentar dos cosas, Cortés: el descontento de los españoles, que quieren regresar a Cuba, regresar a una vida conocida, y el descontento de los tlaxcaltecas, porque es una cosa ser aliados de un vencedor, pero aliados de un perdedor, de un vencido, es mucho más complicado. Entonces Cortés hace tres cosas. Eso pasa en Tepeaca en octubre de 20. Hace un discurso a sus hombres. Y es bastante increíble porque no los cuenta a través de la segunda carta y de la historia verdadera. Empieza su discurso y con la idea que todo está perdido. Y finalmente, al hablar, las palabras llevan un mensaje que es otro. Y se da cuenta que las palabras tienen un poder. Eso no es una cosa de un jefe de guerra, es una cosa de escritor. Este señor, este Cortés, sabe el poder de las palabras. Y finalmente, la tropa que quería 5 minutos antes irse a Cuba, decide de seguir a Cortés en México. Lo interesante es que Cortés escribe no como un perdedor, como un vencido, pero como el dueño de Nueva España, en 1520. Lo que significa, en mi idea, es que el texto de la segunda carta, como el discurso que hace, el texto revela que Cortés tiene fe en las palabras y sabe que la manipulación de las palabras, lo que llamamos hoy literatura, eso tiene su poder particular. Y vemos, lo que digo explica, porque al final de su vida Cortés decidió reescribir otra versión, un poco decantado, ¿no? Otra versión de sus memorias de la conquista, lo que va a dar la historia verdadera. Pero eso es la idea de un escritor
nacido, vamos a decir que Cortés sabe escribir y conoce el poder de las palabras. Eso es un elemento importante para entender lo que pasó. Sí, el poder de la palabra. Bien, hay mucho más que platicar con Christian Duverger. Si les parece, continuaremos en una segunda entrega esta conversación en torno a las investigaciones del doctor Duverger sobre los hechos alrededor de la caída de Tenochtitlán, un acontecimiento del que este 2021 conmemoramos 500 años, un hecho fundacional del nacimiento de México. Regresamos con ustedes, compañeros, por lo pronto. Muchas gracias, Laura. Gracias al doctor Duverger. Es interesantísimo replantear esta figura, no solo de la historia, sino de Cortés como el escritor. Muchas gracias, Laura Güemes. Nos vemos el día de mañana. Muy buena noche.